2 de Reyes y en el capítulo 15, el versículo 1 y 7. Capítulo 15, en el 1 y 7. 1 y 7. En el capítulo dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasei, rey de Judá. Y en el versículo 17 dice, y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo, en aquel tiempo. Hermanos, vamos a ver qué nos dice también en Reyes, en el Segunda de Reyes y el capítulo también 15 y 32, el versículo y 38. Dice así, en el segundo año de Pesca, hijo de Remaliah, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Urías, rey de Judá. Y en el versículo 38 dice, y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en lugar a Achaz, su hijo. Quiere decir que durmió, quiere decir que ellos murieron y fueron ahí sepultados. Por eso dice, ¿no? Dice esa palabra que aquí, que lo que dice, pues tenemos que entender su palabra que dice aquí, ¿no? Pues ellos, dice, cuando comenzó a reinar Agaz era, bueno, aquí no, en el año comenzó a reinar Agaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Amén, hermanitos. A ver qué nos dice aquí, también en 2 de Reyes y en el capítulo 16 y el versículo 1 y 20. En el año 17 de Pesca, hijo de Remaliah, comenzó a reinar Agaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Y en el versículo 20 dice, y en el versículo 20 de Segunda de Reyes, dice, y durmió el rey Agaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Exequías, dice. En 2 de Reyes, en el versículo 21, 18, capítulo de Reyes, Segunda de Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Amén. En ese tiempo se está hablando acá en Oseas, en el estudio de Oseas, de los reyes que reinaban en esos tiempos, que reinaban en esos tiempos. ¿De quién? De Dios. En esos tiempos. A ver, vamos a ver acá, ¿qué nos dice? Vamos a Romanos, vamos al Segundo Testamento, Romanos, capítulo 9 y versículo 26. Dice así, dice, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. ¿De qué Dios? Viviente, de Dios viviente. Eso es lo que, sí, un poquito más arribita en el versículo 25, porque eso es lo que nos manda, ¿no? Y dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Dice, mire lo que dijo Oseas, pues, y en el versículo 26 lo que dice, y en el lugar donde se les dijo, dice, vosotros sois pueblo mío, y allí seráis llamados hijos de Dios viviente. Miren qué linda la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. El 2 de Reyes y el capítulo 10, el versículo 11. 2 de Reyes, el capítulo 10 y el versículo 11. Dice, mató entonces Jehú,
a todos los que, dice, habían quedado en la casa de Acaz y Zereel, y a todos sus príncipes y a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. En los tiempos antes, ustedes saben que siempre prevalecía el reinado, ¿no? Y se puede decir que no hace hasta unos tiempos, y creo que todavía hasta ahora en algunos lugares, en algunos sitios del mundo, todavía creo que existe que el rey, ¿no? Es como decir acá, digamos decir, es un presidente. Entonces aquellos antes, por eso es que se habla del rey tantos, el rey cual y el rey tal y así, ¿no? De los reyes. Pero tenemos que estudiar, tal como dice la palabra, porque eso es origen, para entender después por qué son esos que se pronuncia estos reinados, este rey tal y el rey cual, como dice la palabra de Dios. Es muy importante aquello, hermanos, para poder entender. 2 de Crónicas, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 17 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías, su padre. Miren cómo pasaba así de generación, del padre al hijo, ¿no? Dice así, y en el versículo 23 del capítulo 23, dice: y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es reino Jotán, su hijo, en lugar suyo. ¿Qué le dijo? Y dijeron: leproso es y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. O sea, ¿por qué siempre dice aquí con sus padres en el campo? ¿Por qué? Porque ya murieron y fueron sepultados ahí, ¿no? Por eso es lo que habla aquí. Y así habla de todo el reinado, casi en toda el estudio de Oseas. Vamos conociendo los reyes que reinaban en esos tiempos. Vamos a ver en Crónicas, en el capítulo 27 y el versículo 1 y 8. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El hombre de su madre fue Jesurisa, hija de Saúl, dice así. ¿Y qué dice en el versículo 8? Dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. ¿Ve? Solo pasa, o sea que aquí conocemos los reinados. De qué edades reinaron, dónde reinaron, quiénes fueron sus nombres, lo que fueron reyes, ¿no? Eso tenemos que entender, porque en las profecías entendemos de los reyes. A veces para entender tenemos que estudiarlo, así para entender la palabra del Señor, porque de allí está la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender qué sucedió en esos entonces, en esos tiempos, hermanos. Que es tan hermoso estudiar la palabra del Señor, porque así únicamente vamos a saber para cuál camino nos dirigimos y cuál es la vida, de la corta vida que Dios nos da, caminamos y nos inclinamos. Porque en las palabras del Señor está nuestra vida, nuestro camino. Y el camino de Dios es rectitud, limpio y derecho. Entonces tenemos que conocer palabra por palabra, que es la sabiduría, y poner atención para el entendimiento, y lo importante, el discernimiento con la palabra.
porque a veces podemos desviarnos. El diablo es muy astuto para podernos hacer equivocar. Entonces nosotros que tenemos que hacer nuestros estudios, no solamente el momento que venimos a reunirnos en la iglesia, como hermanos, a oír la palabra de Dios. En vuestras casas, también y en vuestras casas todavía, con más ferviente amor, a muy altas horas de la madrugada, en oración se pide para poder escudriñar la palabra de Dios. Creo que es el momento propicio cuando estudiamos en esa madrugada del alba, que el Señor derrama el Espíritu Santo y nos da sabiduría, entendimiento y discernimiento para entender su palabra. Y cuando comenzamos el hilo, no quisiera que nunca amanezca, que siga esa madrugada maravillosa para seguir conociendo sus palabras santas de nuestro Señor, para aquel día que se viene, el día que vamos a saber para cuál lado vamos a dirigirnos, para la marca de la bestia o para el sello de Dios. Pero si no comprendemos bien la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, va a ser un poco difícil que entonces puedan irse a que les ponga que el sello de Dios. Porque entonces sí vendrán muy duras las atribulaciones, hermanos. Y ahí es la prueba para que nosotros nos encaminemos a la luz celestial de Dios. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Muy fervientemente, no solamente estemos en el culto, sino en vuestras casas. Pero no son la hora que ustedes quieren, que son horas propicias. Entre uno está en comunión con el Señor, nuestro Creador, y nosotros. Y verán cómo uno se conecta con Él. Es como una lucecita de los alambres de la luz. Nuestros nervios, nuestros cuerdas, y se unen. Y verán cómo Dios hace su obra en nosotros. ¿Cómo podríamos entender esta palabra del Señor? Amén, hermanos. Para el próximo, hermanos, me gustaría que se pongan a estudiar mucho, porque vamos a tener el estudio de Joel. Para la próxima, del capítulo 3. Y desde el versículo 1 lo vamos a tener hasta terminado todo Joel, que termina en el versículo 21. Así que, hermanos, porque voy a preguntarles sobre este estudio. Así que en casa vayan estudiando. Amén, hermanitos. Por ahora hemos terminado este santo evangelio y habíamos hablado, hermanitos, por favor, ¿no? Para el próximo sábado ya será muy diferente. Hermanitos, hemos terminado nuestro santo estudio de la palabra de Dios bendita, y espero que haya sido escrita, así como hemos estudiado que esa mano escribía en esa pared, que haya sido escrita en nuestros corazones y en nuestra mente para siempre. Entonces vamos a orar muy profundamente para despedirnos de nuestro Señor. Doblamos entonces nuestras rodillas y damos gracias por la gran sabiduría de nuestro Padre. Oh, mi Señor Jesús, Padre mío, yo sé que tú estás aquí, solo yo sé que tú nos hablas, mi Señor. Bendito seas, mi Padre mío, porque tú nos has perdonado de nuestras iniquidades, de todos estos días, Padre Santo, porque somos humanos, Señor, y siempre estamos cayendo, mi amante Dios, pero tú eres un Padre amoroso que nos has perdonado, Señor, porque nos amas tanto, mi Señor. Bendito y alabado seas, Padre mío, bendito y alabado seas, mi Señor. Vamos a orar la oración que tú nos has dejado por siempre, mi adorado Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Bendito y alabado seas, Padre mío, bendito y alabado seas por siempre. Voy a alabarlo a vuestro Dios en Salmos, en el capítulo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidará? Para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón, cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque